esta sesión, nuevamente tratando de vivir el Evangelio, y algo que en la oración se decía es de que Dios nos ayude a que lo que podamos entender hoy lo podamos poner por obra. Pero si se han dado cuenta, hasta este momento Pablo no nos ha dicho, hagan esto, ¿no? Sino nos ha dicho muchas cosas de lo que Dios ha hecho, algo de lo que Él ha orado, pero hasta este momento como que no hemos visto nada de, y esto es lo que ustedes tienen que hacer, como de manera muy puntual. Porque Pablo y toda la escritura presenta siempre, que quiere presentarnos siempre y exponer ante nuestros ojos la gloria y la belleza de Dios, para que como Isaías, ante esa tal belleza, después de ser tan quebrantados ante la santidad de Dios, ante su soberanía, ante su poder, Isaías después dijo, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y esa es la idea. La manera de cómo vivir el Evangelio es primeramente entender, comprender, saborear la gloria de Cristo y por ella ser afectados cada día, cada momento. Y para eso estamos estudiando nosotros la carta de Efesios. Estamos mirando atisbos de ahí de cómo podemos vivir el Evangelio y ya hemos visto muchas cosas y vamos a repasar un poquito solamente para tenerlo fresco en la mente lo que hemos visto en los bloques pasados de los versículos. Miremos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, que esta es la culminación del capítulo 1. Entonces le voy a pedir a Omar si me puede ayudar a leer este bloque de pasajes. Y el cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Omar. Ese es el último bloque de pasaje que veíamos y lo último que compartíamos son esas tres cosas que Pablo dice acerca del poder que operó, el poder de Dios que operó en Cristo. Y veíamos que ese poder de Dios, ese supereminente y grandioso poder de Dios que operó en Cristo, lo operó en esas tres partes que veíamos, el poder de Dios en la muerte y en la resurrección de Cristo, el poder de Dios en la glorificación y en la exaltación de Cristo, y el poder de Dios en la obra y tarea de Cristo. Y veíamos esta situación y cómo es que Pablo está diciendo, así como Dios ha obrado en Cristo en estas situaciones, es un poder imparable, es un poder vivificante, es un poder eh, invencible que no se detiene. Ese mismo poder ahora, en el pasaje que leyó Omar, está para con ustedes, ustedes débiles, ovejas descarriadas, ustedes que son frágiles, ustedes que son mucho menos que Cristo, obviamente. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó, pero nosotros hemos sido tentados en muchos y pecamos. Y ahora Dios dice, este mismo poder está ahora a favor de ustedes. Así que Pablo ya ha escrito esto siendo inspirado por Dios para con los hermanos de Éfeso, para que entendieran lo asombroso, supereminente, grandioso poder de Dios que ahora está a favor de cada creyente. Pablo quería animar a los creyentes de Éfeso. Pablo estaba orando, por favor, Dios, ayúdales a poder entender cada día el poder de Dios tuyo que está en ellos. Ayúdales que lo entiendan, que ábreles su entendimiento, su mente cada instante, no para entender los misterios del mundo, sino para comprender al menos esto, el poder de Dios que está en ellos, el poder de Dios que operó en Cristo. Este, hermanos, es el verdadero empoderamiento. Si, si en de muchas formas alguien dice el feminismo es una cosa de empoderamiento o el machismo, lo que sea, este es un verdadero empoderamiento. Aquel que está mirando al verdadero poderoso y que está entendiendo que ahora ese poder está en él para vivir para su gloria. Ese es el verdadero poder. Hemos terminado el capítulo 1 con este bloque de pasajes y hoy vamos a avanzar a un bloque más de pasajes que Pablo escribió a los de Éfeso desde la cárcel para esos hermanos suyos y familiares y vecinos de aquella ciudad de Éfeso y toda Asia Menor. Entonces vamos a ver el pasaje, vamos a ver solamente 3 versículos del capítulo 2.
Miremos entonces Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y si está disponible, le voy a pedir a Anel o a Ezio que si pueden leer Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y ahorita a ver que nos confirmen. Va. Permítame tantito, permítame. Dale, Dos. dale. ¿Cuál? Perdón. Efesios capítulo 2, versículo 1 Ajá. al 3. Ok, permítame. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en este tema y vamos a ver un poquito cómo es que ya se ponen las cosas más densas por Pablo, ¿no? De parte de Pablo. Bien. Ok, voy. Uh-huh. Efesios 2, del 1 al 3. Uh-huh. Según la Nueva Traducción Viviente, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ok, gracias, Anel. Y me encanta que hayas leído la NTV, porque es mucho más Punto clara, extra. es mucho más clara. Obviamente la forma de estudiar correctamente es mirar lo textual, pero me gusta mucho cómo la NTV lo menciona. Y bueno, la forma de cómo vamos a abordar este pasaje lo vamos a ver en dos partes. Normalmente lo que yo he tratado de hacer es ir como versículo a versículo y como en la lógica del texto, pero ahora lo que vamos a tratar de hacer es mirar el trasfondo de todo esto y después sacando estas dos ideas que quiero compartirles hoy. Entonces, miremos solamente estas dos cosas. Lo primero es que vamos a ver una fotografía, una fotografía de la humanidad, tu fotografía, mi fotografía, la realidad de lo que somos. ¿Sale? Es lo que Pablo va a hablar en esos pasajes. Pero después vamos a ver también el poder de Dios en estos pasajes. ¿Va? Entonces esa es la forma que vamos a ver el texto del día de hoy. Y para esta fotografía y para presentar esta realidad, lo que Pablo vamos a mirar, que va a presentar en cierta forma 7 fotografías que nos van a presentar un panorama en cierta forma completo de lo que es la realidad. 7 fotografías de lo que es la realidad tuya y mía de todo el mundo, de Brisita, de Manuel, de todo el mundo. Esta es la fotografía, esta es la realidad de cada uno de nosotros. Así que estas son las dos cosas que vamos a mirar el día de hoy. Así que veamos primeramente esa fotografía. ¿A quién no le gusta ver fotografías, no? Bueno, no sé si a ustedes les gusta ver fotografías. A mí me gusta ver fotografías de los otros, ¿no? Pero que no, no ver mis fotografías de cuando era más delgadito y esas cuestiones, ¿no? Como que, ay, no puede ser, ¿no? Pero me gusta ver las fotografías de otros. Hace un tiempo vimos las fotografías de unos hermanos de aquí del grupo pequeño y entonces me daba gusto ver cómo tenían esas fotografías, ¿no? Pero bien, entonces no sé si alguno de ustedes haya visto algún tipo de memes donde dicen expectativa versus realidad. Miren, por ejemplo, esto, expectativa, ¿no? Yo así me veo, ¿no? Pero la realidad es que estoy así, ¿no? No sé si les ha pasado o tratan de hacer esos make-up, o sea, maquillarse y piensan que van a quedar de tal manera y en realidad no quedaron así. Miren esta, por ejemplo, después de horas de arreglande, esta es tu expectativa y en realidad terminas con un espantoso cabello, ¿no? Eh, no sé si a alguna de las damas que están aquí les ha pasado, no lo sé. Omar tendrá que decir de su esposa o yo de la mía. Entonces, tenemos esa expectativa y la realidad. Tenemos esta, tomando en cuenta a Noé y a Luz, ¿no? De la pastelería, su primer intento. No sé cómo haya sido su primer intento de Noé y Luz de los pasteles, pero ahí está la expectativa de un cocodrilo así bonito, toda la cosa, y su primer intento, ¿no? La realidad de lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, otro ejemplo, al menos nos pasó mucho con Brisita, esa expectativa de Brisita estar sentada y estar comiendo tranquilamente, pero la realidad es que Brisita termina toda embarrada, ¿no? O sea, no, Brisita no termina limpia nunca, hasta ahorita, quizás después, ¿no? Pero tenemos esta idea que en cierta forma representa que hay una expectativa, hay una idea que quizás tenemos nosotros de nosotros mismos,
pero que la realidad a veces termina siendo totalmente contraria. Y hoy vamos a ver cómo el pasaje del día de hoy, este bloque, va a presentar 7 fotografías que nos van a mostrar la realidad de lo que tú y yo somos, de lo que es el mundo, de lo que son tus amigos, de los que son tus vecinos, tus padres, tu familiar, tus hijos, tu esposo, todo lo que tú quieras. Esta es nuestra realidad. Y vamos a mirar 7 fotos de lo que Pablo está diciendo. Veamos la primera foto. Lo primero que Pablo dice, conforme a nuestro pasaje, si lo pueden mirar por ahí, dice que estamos muertos en vuestros pecados, vuestros delitos y pecados. Y Pablo usa la forma más grotesca, creo yo, que puede emplear para decir cuál es nuestra realidad, la realidad de nuestra vida. Él dice que a eso que tú llamas vida, en realidad es muerte. Este diagnóstico es el diagnóstico de Dios, este es el juicio de Dios. Si alguien dice, es que a mí no me gusta ser juzgado, bueno, este es el juicio de Dios contra nosotros. Tú estás muerto. ¿Qué es un muerto? Ya no es alguien, sino es un cuerpo sin vida. Ya no es una persona, sino es un cuerpo sin vida. Está en putrefacción, está en descomposición. ¿Qué es lo que tú esperas de un muerto? ¿Qué es lo que esperamos de un muerto? Absolutamente nada, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo único que esperamos de un muerto es que huela mal, de tal manera que yo tenga que apartarme y alejarme de ahí. No sé si les he contado de una experiencia que tuve de que fui a un lugar y había muerto un cochino o algo por el estilo, un animal, y se había esponjado, ¿no? Y lo explotaron y esa cosa llegó el olor bien, bien lejos, bien penetrante, ¿no? Es lo único que se espera de un muerto, que apeste, que huela mal. Y lo que esperamos es alejarnos de ahí. Por más, de buena relación que hayas tenido con un familiar tuyo, yo no creo que quieras ir de picnic al cementerio con la tumba abierta y exponiéndote a su cuerpo sin vida en putrefacción y en descomposición. Y yo quiero tratar de usar las palabras que sean más asquerosas, por así decirlos, porque Pablo usa esa palabra, están muertos. No es algo que es agradable de ver, no es algo que tú desearías estar y convivir. Están muertos. Muertos, ¿por qué muertos? El texto nos dice que es muertos porque han pecado, están en delitos y en pecados. Estos son aroma de la muerte, de pudrición, el pecado. El pecado no solamente es lo que contamina al hombre, sino el pecado es aquel puerquito que les decía, aquel animal que explota y lo único que hace es arder mal, feo. Eso es el pecado. Y Dios nos dice, ustedes están muertos. La muerte que habla aquí es una ilustración física de una realidad espiritual. Están muertos para Dios, están separados de Dios, huelen mal para Dios, están incapacitados para hacer cualquier bien para Dios. No hay esperanza para un muerto, no hay esperanza para esos que están muertos, no hay sueños, no hay nada. Ustedes están separados de Dios, de toda la bondad eterna de Dios. Esta es la primera foto, muertos. Veamos la segunda foto en nuestro álbum. Tu álbum, mi álbum. Dice, andando, siguiendo la corriente de este mundo. Como muertos ahora, como zombies que no están vivos, sino que están muertos, siguen la corriente que el mundo les ofrece. Son personas que no solo son arrastradas, sino que son arrastradas por los beneficios que ellos piensan que van a obtener en este mundo. Son muertos caminantes que piensan que van a tener beneficios en este mundo. Son arrastrados por estas cosas que el mundo pretende ofrecerles a ellos como recompensa. El mundo dice, se trata de lo que tú quieras amar. Se trata de lo que tú quieras amar, amigo, amiga. Se trata de tu libertad. Busca tu libertad. No dejes que seas oprimido por nadie. Se trata de tu felicidad. Busca el mayor bien para tu vida. No importa quién tengas que pisar, no importa qué es lo que tengas que hacer. Se trata de tu felicidad. Búscala tú. Búscala por cualquier medio, por encima de quien sea. Que nadie te detenga. Tú eres dueño de ti mismo. No necesitas reglas. No necesitas a Dios. Solo sigue, continúa tus propios deseos. Continúa en esa corriente. La corriente de este mundo significa el sistema de lo que el mundo ofrece. Y estos zombies
Estos muertos vivientes van caminando como una corriente, buscando sus propios deseos, anhelos, sueños, propósitos, de lo que el mundo para ellos pudiera ofrecerles como un beneficio. Esta es la segunda fotografía tuya. La tercera fotografía, bajo el príncipe de la potestad del aire, y me gusta mucho que el anhelo haya leído en la NTV, porque la NTV lo dice obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. La realidad es que estos muertos que están en esa corriente del mundo están bajo una cabeza, bajo un líder, están a la orden de Satanás. Tienen un señor y su señor es Satanás. Es un poder muy grande, es una potestad, es un poder invisible, es un poder que opera en cada habitante de este planeta. Todos están bajo ese gobierno, bajo la cabeza que es Satanás. Están bajo su dominio, nada escapa a los deseos de Satanás, nada escapa, todo lo que desea Satanás termina siendo el deseo de cada uno de sus súbditos. Si en él hay deseos de matar, sus súbditos terminan deseando matar. Si en él hay deseos de mentir, sus súbditos terminan deseando mentir. Están bajo la potestad de él, son suyos. Es un poder gobernante y que está dominando a todas estas personas, todos ellos están sometidos a él. Y esta es nuestra tercera fotografía que presenta una realidad. Pero nuestro álbum de fotos continúa todavía. La cuarta foto nos dice que son hijos de desobediencia. La NTV lo pone como se niegan a obedecer a Dios. La realidad del mundo sin Dios es que ellos tienen un padre y su padre ha sido desobediente. No, nadie está huérfano. No están huérfanos. Y estos tienen a su padre, pero no es Dios. Son hijos de desobediencia. Se niegan a obedecer a Dios. Buscan la manera de hacer su propia voluntad. Adán y Eva desobedecieron. Caín mató a Abel en desobediencia contra Dios. La generación de Noé desobedeció y fue rebelde a Dios. Sodoma y Gomorra fueron desobedientes. Faraón y Egipto fueron rebeldes ante Dios. La primera generación de Israel fueron desobedientes contra Dios. Saúl fue desobediente contra Dios. Y así podríamos continuar y continuar y continuar. Judas, todos los fariseos fueron desobedientes y rebeldes contra Dios. Son personas que se niegan a obedecer a Dios. Ellos pueden decir, tú puedes decir, o no sé, ¿quién eres tú para decirme a quién debo de amar? Un homosexual dice eso. Este sentimiento de amor es bueno. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que sí debo y no debo de amar? Déjame amar a quien yo quiera. Pero Dios dice que es un amor inapropiado. ¿Quién eres tú para limitar mi libertad? Se trata de mi libertad, se trata de mis decisiones, se trata de mis derechos, lo que diría un abortista, por ejemplo. Se trata de mi cuerpo, es mi libertad, se trata de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué tú vienes a quitar y a coartar mi libertad? ¿Y qué es lo que dice Dios? No matemos a nadie. ¿Quién eres tú para hacerme infeliz? Yo quiero sentir la felicidad al máximo. Y si la droga o el tabaco o los vicios o las mujeres producen en mi vida felicidad, ¿por qué tú quieres, Dios, decirme que no debo de buscar esta felicidad? Son rebeldes, son hijos de desobediencia, son personas que a pesar de la evidente realidad de lo que Dios dice que no deben hacer o lo que sí deben de hacer, ellos consecuentemente desobedecen a Dios. No una vez, no dos veces, sino constantemente. Son hijos de desobediencia. Lo único que hacen es desobedecer a Dios. Y como dice el NTV, se niegan a obedecer a Dios, se rehúsan a obedecer a Dios. Esta es la cuarta fotografía. No sé si hasta aquí alguien haya dicho, creo que todas estas fotografías se tratan de mí. No lo sé, pero continuamos con estas fotografías.
La quinta fotografía que presenta nuestro texto, si tú lo puedes ir buscando, ahí dice que vivimos para los deseos de nuestra carne. Hay un deseo en nuestra carne. Esto significa nuestras pasiones. Deseos que son alimentados, sostenidos, mantenidos por nosotros mismos. Deseos que a Dios no le agradan y que nos negamos a obedecer a Dios. Deseos que alimentamos y que procuramos para que nuestra propia carne lo siga manteniendo, lo siga sosteniendo. Esto nos habla del corazón. Esta quinta foto nos habla de cómo está nuestro corazón. ¿Dónde está el corazón nuestro? De nuestras emociones. Emociones y deseos descontrolados. Miremos un pasaje. Ahí para que lo anoten y lo voy a leer ante ustedes. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a buscarlo. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y voy a leerlo para ustedes. ¿Ahí lo tienen? Aquí estoy viendo la hermana Consti. Ahorita que lo encuentre la hermana Consti, lo leemos. Tranquila, hermanita. Solamente lo estoy tomando como referencia porque no veo a todos los demás. Cuando usted lo encuentre, hermanita, nos dice para que empezar, ¿sale? No se preocupe. Gálatas 5, 19 al versículo 21. Ahí, ¿lo va a leer? Perfecto. Vamos a escuchar lo que la hermana Consti dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermanita. Entonces, lo que hemos leído, lo que nuestra hermana Constantina leyó, son esa manifestación de las obras de la carne. Y esta manifestación habla de algo que ya se hace, que nuestro ser lo hace. Pero nuestro pasaje en esta quinta fotografía nos dice que vivimos para los deseos de nuestra carne, es decir, que esa actitud, esa acción, esta manifestación de las obras de la carne inicia con un deseo descontrolado. La hermanita leía acerca de la fornicación, de la hechicería, de las envidias, de las enemistades. La hermanita leía de las orgías, de las borracheras, de los homicidios. Todas estas cosas, aunque parecían ser grotescas, en realidad empiezan de adentro, de un deseo que estamos alimentando, que estamos sosteniendo, que estamos proveyéndole lo necesario para que se quede ahí, y llega un momento en donde simplemente se manifiesta esa obra de la carne. Hay una cosa que el hermanita leyó acerca de las iras. Qué tan fácil es, hermanos, manifestar a veces una actitud de ira contra quien sea. Pero todo inicia con un deseo. Nuestra quinta foto dice que vivimos para los deseos de nuestra carne. Deseos que terminan en una actitud. Y esa es la sexta foto. La sexta foto nos dice que estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. No solamente tenemos corrompidos emociones, intenciones o deseos, sino que también en nuestros pensamientos, y que al final esto engendra la lista de pecados que nuestra hermana Constantina leyó. Esa lista de pecados que Dios aborrece, esta lista de pecados que Dios dice, esto aborrezco yo, y que en estas fotografías de este álbum que estamos mostrando, una de esas fotografías decía que nos negamos a obedecer a Dios. Y Dios dice, detesto la idolatría y somos idólatras. Detesto la ira y la contienda y somos contenciosos y tenemos esa ira. Entonces, todo esto que estamos viendo, hermanos, son ejemplos de desobediencia y rebeldía del ser humano, que termina en eso, en una desobediencia y una rebeldía de manera sistemática, de manera continua, incluso de manera gozosa por permanecer en esa situación. Cada que alguien habla mentira, es una desobediencia contra Dios.
Cada que un esposo maltrata a su esposa, ya sea con palabras o incluso con golpes, lo que tú quieras, cada que un esposo maltrata a su esposa es una desobediencia contra Dios. Cada falta de perdón es desobediencia contra Dios. Los pensamientos y deseos tienen su realización con la disposición de hacer este pecado con todo lo que hacemos. Es decir, todo lo que somos, tanto de deseos, emociones, como de pensamientos, de razonamientos, todo está encauzado a la maldad, a la voluntad de la maldad. Y nuestro amo, Satanás, está simplemente caminando junto a nosotros y nosotros sometidos a él. Miren cómo es que la Biblia menciona este tipo de actitudes que, recordemos, empieza en las emociones, en los sentimientos, empieza en pensamientos y que termina y desemboca en actitudes, acciones. Y estos textos ténganlo ahí presentes junto con el que leyó nuestra hermana Constantina de Gálatas, porque nos van a hablar de toda esta lista de pecados, un montón de pecados, y veamos cómo está nuestro corazón. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Me gustaría que mi hermana Bego, si tiene la oportunidad de poder leerlo, voy a repartir los textos. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Nuestra hermana Bego va a leer. Después Colosenses 3, 5 al 6. Le voy a pedir a Liliana si nos puede ayudar a leer. Colosenses 3, 5 al 6. Le voy a pedir a Gris si puede ayudarnos, a Gris o a Gama, ayudarnos a leer Romanos 1, 29 al 32. Y por último, le voy a pedir a mi hermana Anel Oesio, que si me puede ayudar a leer también Apocalipsis 21:8. ¿Ok? Entonces mi hermana Bego, Primera de Corintios, de Liliana, Colosenses, Gama o Gris, Romanos, y Anel Oesio, Apocalipsis 21:8. Y notemos cómo es que los autores, y principalmente creo que la mayoría es Pablo, excepto Apocalipsis, presentan estos pecados, esta lista de pecados, y siempre está relacionado con las cosas que hacemos y que siempre hay consecuencias. Entonces, miremos estos pasajes. El primero sería nuestra hermana Bego, ¿no sé si está disponible? O Osbe. ¿Ok? Hola, Si no, hermano. okay. Hola. 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 Isra, ¿podrías repetirme el pasaje? Claro, sería Primera de Corintios 6, 9 al 10. Primera Corintios. 6, 9 al 10. Ya. Okay. Ahorita lo leo. Uh-huh. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? ¿Ese? ¿Sí? Ok, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una lista, solamente alguna de las listas de las cosas de aquellos que están todos en ese álbum, ¿no? De fotos que hemos visto. Ahora veamos Colosenses 3, 5 al 6 con Liliana. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gracias, Liliana. Y nuevamente vemos el tema de hijos de desobediencia. ¿Cómo son esos hijos de desobediencia? Aquellos que están en esta actitud. Romanos 1, 29 al 32. ¿Qué nos dice Gama o Gris? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nuevamente tenemos una lista abundante de pecados que Pablo está enumerando en Romanos. Y por último terminemos leyendo Apocalipsis 21:8, con anhelo ese. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, hermanos, si hasta aquí alguien ha dicho, creo que no soy tantos de estos. La idea no es que tú tengas todos estos. Aunque si vamos al examen, en realidad sí. Pero la idea es con solamente uno, es evidente que tú eres hijo de la ira de Dios, hijo de desobediencia. Uno que sea mentiroso, uno que sea murmurador, uno que sea homicidia, uno que esté lleno de envidia, uno que esté altivo, incrédulos, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, con pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, fornicación, estafadores, que se echan con varones, borrachos, maldicientes, soberbios, necios, desleales. Todas estas cuestiones es lo que Pablo está diciendo, que nadie de esto es una manifestación de que recibirán algo de Dios, porque son hijos de desobediencia. Y esto, hermanos, siempre deberíamos de llegar a esta foto y decir, no cuántas cosas de esto tengo, sino de yo soy uno de esos que se cita aquí. Y nuestra séptima foto termina diciendo, somos hijos de ira. La NTV lo menciona como objeto del enojo de Dios. Dios está airado. Su ira es santa y todopoderosa. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios justísimo. Es un Dios santo. Es un Dios omnisciente. Y este Dios está mirando la maldad del mundo, la maldad de cada uno de nosotros, la maldad de cada uno de los que nos rodean. Y está Dios enojado. Son objetos de su ira. ¿Acaso no debería temer el hombre ante este Dios? Si comprendieran quién es Dios, deberíamos todos, incluso los que estamos aquí, estar temblando delante de este Dios. Pero la respuesta es que no hay temor, no hay sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por naturaleza, este pasaje nos dice que todos somos hijos de ira, objetos donde Dios derramará toda su ira, una ira implacable, una ira invencible, una ira que está cercana y pronta a exterminarnos. Pero alguien podría pensar, pues hasta este momento no me ha caído un rayo, Isra. Hasta este momento no le cayó un rayo a tal hermano. Hasta este momento no ha pasado nada. Y mi respuesta es, la ira de Dios es cuando Él, Dios, nos abandona nuestros propios deseos y ya no nos detiene más de pecar y ya no nos disciplina. No hay disciplina de parte de Dios y simplemente Dios dice, ¿quieres vivir a tu manera? Vive a tu manera. ¿Quieres vivir de manera desenfrenada? Vive desenfrenadamente. ¿Quieres ser desobediente contra mí? Tú vive desobediente. Dios simplemente lo abandona. Un pastor decía que el infierno es el depósito o el basurero cósmico de Dios, en donde Dios simplemente va a abandonar eternamente a aquellos que se rebelaron contra Dios. Es la ira de Dios, es no que te caiga un rayo ahorita, sino la ira de Dios es cuando Él te abandona a tu engañoso corazón. Y al final del día esto simplemente termina en tu propia condenación. Porque si Dios no hace nada para librarte de ti mismo, tú no vas a hacer nada para librarte de ti mismo. La ira de Dios es como Paul Washer lo pone así, como una represa en donde cada pecado está siendo acumulado en esa represa y está cayendo gotas y gotas y gotas y la represa está incrementándose y el agua está acumulándose y Dios está sosteniendo todavía y reteniendo su ira, pero llegará un día donde Dios retirará esa mano. Ya no habrá buenas noticias, ya no habrá misericordia, ya no habrá perdón, ya no habrá llamado al evangelio, ya no habrá nada y esta represa de la ira de Dios caerá
en la boca de este incrédulo, infeliz, ingrato, pecador, y la beberá toda para siempre. Ya no habrá esas buenas noticias de parte de Dios, sino simplemente Dios dirá, ya basta, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ya basta, como lo hizo con los tiempos de Noé, ya basta, como lo hizo en muchos momentos con Israel, ya basta. Y Dios, ese ya basta llegará algún día, hermanos. Ahora, estas fotografías que representan la realidad de cada uno de nosotros, de los que nos rodean, de los que están cercanos a nosotros, no importa si tú eres hermano de iglesias, no importa si te vas a una iglesia, esta es la fotografía de nuestra realidad. Estos somos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo alguien con esta realidad, no una expectativa, sino la realidad de su vida, cómo es que podrá escapar de todas estas cosas? ¿Cómo es que él podrá salirse bien librado de la ira de Dios? ¿Cómo es que podrá dejar su camino y abandonar la corriente del mundo? ¿Cómo es que va a poder zafarse del gobierno y la potestad de Satanás? ¿Cómo es que va a poder zafarse de sus propios deseos corrompidos, pensamientos y actitudes pecaminosas? ¿Cómo siquiera este hombre va a poder hacer algo cuando está muerto? Y la respuesta es, no puede hacer nada. Pero nuestro pasaje y nuestro segundo tema es acerca del poder de Dios. Recordemos un poquito de dónde veníamos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 19. Para recordar de dónde veníamos, qué Pablo estaba diciendo antes de mencionar todas estas fotografías que estamos presentando. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo en Efesios 1, 19? Y les voy a leer. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Así que en este versículo Pablo nos está hablando del poder de Dios, el poder supereminente y grandioso poder de Dios, un poder imparable, un poder invencible, un poder todopoderoso. Y después Pablo nos señala la eficacia de ese poder en la persona de Cristo. Miren conmigo el versículo 20 de ese mismo capítulo, Efesios 1:20, la cual, es decir, el poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y eso lo vimos la semana pasada. Y después de hablar de ese poder que operó en Cristo Jesús, Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Después de hablar de ese poder, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo sigue hablando del poder de Dios, de ese poder imparable. Primero nos habló de ese poder imparable que operó en Cristo y ahora dice, y Él, ese poderoso Dios que resucitó a Cristo, ese poderoso que lo exaltó, ese poderoso Dios que le ha dado la capacidad de cumplir su misión, ese mismo poder de Dios les ha dado vida a ustedes. Él nos dio vida. Esta sigue siendo una descripción del supereminente poder de Dios puesto en acción. Vamos a ver unos ejemplos con esto. Vayan conmigo a Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12. Y lo voy a leer para ustedes. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12. Marcos 2, 5 al 12. Y vamos a leerlo. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociéndolo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este versículo 10 que dice acerca del Hijo del Hombre es uno de los títulos con los que Jesús hacía referencia para sí mismo y nos dice que este Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y la lógica del fariseo, de los maestros de la ley, era muy consistente. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios tiene la capacidad, el poder, el privilegio, tiene estas cuestiones. Solamente Dios. Y ahora Jesús estaba diciendo, yo tengo esa misma potestad, esa misma autoridad, ese mismo dominio, ese mismo poder. Y eso, hermanos, es una buena noticia. El texto no está enfocándose al milagro en sí mismo del paralítico, sino está aplicando ese poder visible a un poder invisible que podía liberar lo que era imposible para el paralítico. Miremos otro pasaje más. Lucas 18, 18 al 27. Lucas 18, 18 al 27. Y le voy a decir a Ezio si me puede ayudar a leer, porfas, Lucas 18, 18 al 17. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Es todo? Al 27, porfas. Va. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias, Ezio. Jesús no estaba queriendo decir que era imposible que un rico fuera salvo o que era pecaminoso ser un rico. Jesús estaba aplicando este tema a lo que pasó con ese joven rico, por eso menciona acerca de los ricos. Pero lo que Jesús estaba implicando es imposible que entre al reino de los cielos alguien que dice que está satisfecho en sí mismo. Alguien que dice que su tesoro no está en el cielo. Alguien que vive para sí mismo. Alguien que tiene por mayor valor cualquier cosa que puedan obtener en este mundo por encima de Dios. De eso será difícil que entre en el reino de los cielos, no de un rico. Entonces los discípulos llegaron a la conclusión de, entonces, maestro, ¿quién podrá ser salvo? Y esta es la misma pregunta que se surge de estas 7 fotografías que presentan la realidad. Ante estas fotografías de lo que somos nosotros, ¿quién puede ser salvo? Esto es, ¿quién puede salvarse a sí mismo? ¿Qué hombre puede hacer algo por él mismo para poder librarse de Dios, del castigo de Dios? Y la respuesta para ellos era nadie. Nadie puede librarse. Nadie puede hacer nada por sí mismo. Pero he aquí el poder de Dios que Jesús menciona. Lo que es imposible para el hombre. Lo que es imposible para Israel. Salvarse a sí mismo. Lo que es imposible para cualquier persona que esté en la cárcel. Lo que es imposible para una prostituta. Lo que es imposible para un mentiroso, para un envidioso, para un homosexual, para un estafador. Lo que es imposible para ellos, posible es para Dios. Hermanos, ya hemos visto esas fotografías que les he mostrado.
la realidad de nuestra vida, la realidad del mundo, la realidad de los que nos rodean. Ellos tienen una expectativa de que de alguna forma merecerían alguna piedad y misericordia de parte de Dios, algún atisbo de amor. Dios es amor, no creo que Él me juzgue a mí, no creo que Él me condene a mí, pero la realidad es que todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno. ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar su condición? Nada. ¿Qué esfuerzo humano se necesita para que él mismo pueda ser justificado delante de Dios? Nada. ¿Qué presentará un hombre? ¿Qué puede presentar un hombre delante de Dios para decirle, Jesús, Dios, he hecho esto, por lo tanto debes perdonarme? Nada. No sé si conozcan el testimonio de Cepillín, de las últimas palabras que empezó a decir. Cuando le preguntaban acerca de qué es lo que tú dirías si estuvieras delante de Dios cuando llegues a morir. Y Cepillín, esa persona que fue muy agraciada con los niños, que uno de aquí, los niños que están aquí en la casa, canta sus canciones. Ese Cepillín que para todos podía ser como tierno, que pones en las canciones de cumpleaños. Ese mismo Cepillín dijo, pues yo lo que voy a decir es que nadie me detenga, porque yo he hecho todo. Yo tengo más cosas a favor que en contra. Que nadie me detenga de entrar a esas puertas del cielo, porque yo me he esforzado, porque yo he buscado hacer todo lo posible, y yo he sido honrado, yo he sido respetable, yo he sido un montón de cosas, y yo merezco entrar en el cielo. Yo me he esforzado. Y la respuesta es, no, Cepillín, tú eres, si no te arrepentiste, un mentiroso, un idólatra, un amador de ti mismo, un adúltero en el corazón, un ladrón, un fornicario, un avaro, un codicioso. Tú eres eso y estás separado de mi gloria para siempre. Pero nuestro texto nos dice, y Él os dio vida. Dios sí puede. Y pudo hacerlo, y lo ha hecho, con millones de personas obstinadas, millones de personas rebeldes, hijos de ira, desobedientes, desleales, mentirosos, avaros, envidiosos, vanagloriosos. Dios lo ha hecho desde que Cristo fue a la cruz. Siempre lo ha hecho Dios, con muchos, porque su poder es imparable. Él nos ha dado vida. Miren lo que dice Juan capítulo 10, 28 que tienen en su pantalla. Juan 10, 28 y dice, y yo, Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este es el Dios todopoderoso que dice, yo les daré vida, nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una declaración del poder abrumador y asombroso de Dios, de ese Dios todopoderoso puesto en acción. Les doy vida eterna, les doy comunión con la vida misma. Yo soy la vida misma y ustedes estarán unidos conmigo para siempre. Por eso es que nunca seremos arrebatados de la mano de Dios, porque estamos insertados en Cristo Jesús. Estamos embebidos en Cristo Jesús. No por nuestra capacidad de poder aferrarnos a Él, sino por su poder que hace que nos aferremos a Él. Miren entonces esos verbos en el pasaje que hemos visto de Efesios 2, 1 al 3. Miren cómo que está hablando en el tiempo pasado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya no más. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y ya no más. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y ahora ustedes tienen la capacidad para ya no vivir en esos deseos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero ya no más somos hijos de ira, sino que éramos objetos de la ira de Dios. Ahora somos objetos de su amor eterno. Todo esto que tenemos aquí fue efectuado por el poder de Dios, por la vida de Dios. Hermanos, si hoy tenemos vida, si alguien de aquí goza de vida y de vida eterna, no fue por nuestro todopoderoso esfuerzo, no fue por nuestra capacidad de poder aferrarnos y hacer todo lo necesario para ir a Dios. De hecho, sí somos poderosos, pero somos poderosos, omnipotentemente poderosos,
para permanecer en condenación, para perdernos, para alejarnos de Dios. Ahí sí somos poderosos. Somos poderosos para hacer maldades y pecados. Pero hermanos, si hoy tenemos vida, fue porque Él nos ha vencido. Él nos tiró en la lona del ring. Él venció, nos humilló y nos enseñó su temible santidad, pero al mismo tiempo nos ha dicho, ven a mí, no te echo fuera, arrepiéntete, corre, confía en mí y vive. Miren esta ilustración en Ezequiel 37, 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. Esta es la visión de Ezequiel y dice lo siguiente. Ezequiel 3, 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos, de que estaba lleno de huesos. Y se me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, y dije, dice Jehová. La idea es de estos huesos secos, y que el poder de Dios, soplando, hablando, y esa multitud de huesos secos, hubo un proceso inverso y empezó una recreación y hubo vida. Vivan, es lo que dice el pasaje, vivan, ahora vivan huesos secos, ahora pueden tener vida, porque la palabra de Dios ha llegado a ustedes, vivan. Lázaro, ven fuera. David, ven fuera. Silvia, ven fuera. Omar, ven fuera. Cris, ven fuera. Liliana, ven fuera. Vida, tengan vida. Eso es lo que Dios dijo. Y salimos, hermanos. Y no lo merecíamos. Y no lo merecemos. Él habló. Y nos hizo escuchar. Y tenemos vida. Vida perfecta, plena y entera. Para siempre. Efesios 2, versículo 1 al 3, nuevamente dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, hemos visto la fotografía de cada uno de nosotros, el álbum completo. 7 fotografías que presentan la realidad de nuestra vida sin Dios. Es un monstruo. Eres un monstruo.
sin Dios. Somos un mundo de maldad. Somos merecedores del castigo justo de Dios, igual que todos los demás. No había nada en nosotros para ser considerado bueno, para ser tenido por digno, para ser salvado. Nada había bueno en ti, en mí, absolutamente nada. Nuestras mejores obras delante de Dios son actos de blasfemia delante de su cara. No había que nos pudieran justificar. Pero ese poder llegó, hermanos. El poder del Evangelio, el poder de su Hijo, el poder de Dios actuó y operó en esos huesos secos. Y pudimos salir de la tumba a un jardín. Pudimos salir de las tinieblas a su luz. Pudimos salir de la ira al perdón. Pudimos salir de la muerte a la vida. Tenemos vida, hermanos. Podemos tener verdadera vida por medio de Cristo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdadera vida. Al ser esto así, hermanos, ¿de qué tenemos de qué jactarnos? ¿Tenemos acaso siquiera el derecho de jactarnos de algo en nosotros mismos? Deberíamos ser las personas más agradecidas con Dios. Deberíamos ser las personas más humildes porque hemos recibido todo por gracia. Deberíamos ser las personas más amorosas porque hemos recibido un amor inmerecido. Deberíamos ser las personas más hospitalarias porque Cristo nos ha recibido en su casa. Deberíamos ser las personas que predican al mundo en tinieblas, vengan a Cristo y vivan. Hermanos, meditemos en esta vida que Dios nos ha dado. Meditemos en este poder de Dios, en este solo pasaje que dice, y Él os dio vida. Ese poder supereminente de Dios que nos ha perdonado, que nos ha amado, que nos ha limpiado, que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha santificado, que nos ha dado promesas, que nos ha dado esperanza, que nos ha dado paz con Dios. Ese poder de Dios. Meditemos en esa fotografía, de 7 fotografías, de la realidad de nuestra vida sin Dios. Pero también meditemos y recordemos que ahora ese poder ha quemado ese álbum de fotos y lo ha clavado en la cruz de Cristo. Y ahora tenemos vida para poder vivir para Él, para mortificar el pecado, para luchar contra nuestros deseos, para vivir para su gloria, para esforzarnos a ser esposos que amen a sus esposas, para esforzarnos a ser esposas que sirvan a sus esposos, para esforzarnos a ser miembros de iglesia que estén buscando amor unos con otros, para ser personas que estén buscando la verdad en su escritura y vivir conforme a la palabra de Dios, para ser personas que ahora tenemos vida como trabajadores con un jefe, que nuestro amo es Dios. Tenemos vida ahora para poder vivir en libertad, vida para poder tener compañía de Dios para siempre. Esta es la vida que Dios nos ha dado. Por eso es que cuando Jesús dijo que yo les daré vida y será una vida abundante, de esto se refería, hermanos. Una vida poderosa en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Buen Dios, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Te damos las gracias, Dios, por hablar tan claro en nuestras vidas de lo que somos sin ti, Dios. Ayúdanos a estar aterrorizados y espantados constantemente de lo que nosotros éramos sin ti, Señor. Pero también al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a estar con gozo desbordante, con gratitud y con amor por ti, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros, Señor, de que ese poder ha venido a nuestras vidas para salvarnos y ha dicho nuestro nombre y hemos salido a vida. Y pudimos verte, y pudimos ver nuestra condición de pecado, y pudimos arrepentirnos y confesar nuestras faltas delante de ti, y pudimos a través de tu poder ser limpiados, ser justificados, ser sanados de nuestros pecados, Señor, y ahora disfrutar de una compañía, de una vida verdadera contigo para siempre, Dios. Ayúdanos a vivir a la altura de esa verdadera vida que has comprado, Dios. Ayúdanos a mortificar nuestros pecados, Dios. Ayúdanos a no consentir nuestros pecados, Señor, pecados por los cuales tú, Señor,
Sigues en esa misma ira con los hijos de desobediencia, Señor. Pecados que llevaron a Cristo Jesús a la cruz para darnos esperanza y perdón, Señor. Ayúdanos a luchar contra ellos, Señor. A no ceder y siempre, Señor, estar velando y orando, Señor, constantemente por nuestras vidas y un deseo ferviente de estar contigo para siempre, Dios. Transfórmanos, cámbianos, y que esta idea de que tú nos has dado vida pueda afectar nuestra vida para siempre, Señor, y pueda tener una marca indeleble en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, Señor, para toda nuestra vida, Dios. Tú nos has dado vida. Hay vida en ti, verdadera vida en ti, Dios. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido que aterrice en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y haga, Señor, que vivamos vidas apasionadas por ti, Señor, para tu gloria, para el Evangelio, para Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te oramos todo esto. Amén.